sexta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero antes de esto debemos recordar y debemos reiterar, como ya hemos reiterado varias veces en estas últimas reuniones, eh, que no debemos tomar estos pasajes, estas bienaventuranzas, como un mapa. Esto ya lo hemos dicho reiteradas veces, pero hay que entender bien que esto no es un mapa que nosotros eh, hacemos llegarle al inconverso para que ellos lleguen a ser hijos de Dios. No es un mapa, no es un camino que ellos deben recorrer cumpliendo una serie de pasos para poder alcanzar o entrar al reino de los cielos. No es un mapa, esto es un espejo. Podemos tomarlo como un espejo, que es un reflejo de las características del carácter de los hijos de Dios, de los creyentes convertidos, los hijos de Dios. Las bienaventuranzas no es, el mensaje de la bienaventuranza no es: hace esto, hace aquello y vas a ser salvo. No es eso. No es una serie de instrucciones para ser salvo. Sería contradictorio a lo que realmente es el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Que es lo opuesto a lo que no vendría a ser las bienaventuranzas. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, y esto es el Evangelio. Esta es la base del Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Hechos, el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan cuando le dice a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo no le dice: bueno, léete el Sermón del Monte y seguís esta serie de instrucciones y vas a ser salvo. No es lo que le dice. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Arrepentimiento y creer. Arrepentimiento y fe. El Sermón del Monte es para aquellas personas que ya se han arrepentido, que ya han creído por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y le han pedido perdón por sus pecados. Y refleja su carácter, muestra las características de la persona ya arrepentida y de la persona ya convertida. Esto nos debemos ver reflejado como hijo de Dios en esta serie de pasajes o estas bienaventuranzas. Debemos vernos reflejados. Nosotros poseemos cada una de estas características, pero obviamente cada uno en su medida, y a la cual nosotros, al estudiar o eh, el, la meta de estudiar las bienaventuranzas es que nosotros podamos crecer, profundizar en cada una de estas características que poseemos los hijos de Dios. Esto es un espejo que me refleja a mí, pero que yo debo profundizar, verme y verme más y más en cada una de estas características. Esto, para tener en cuenta, lo venimos reiterando en cada una de las reuniones, pero es algo que debemos tener en cuenta. Bien, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es ser limpio de corazón? ¿Qué es ser puro de corazón? Como también venimos reiterando en las reuniones anteriores, dijimos que las bienaventuranzas vienen una en consecuencia de la otra. El Hijo de Dios convertido es pobre en espíritu, lamenta su condición, reconoce que no es nada delante de Dios, reconoce que carece espiritualmente delante de Dios, y al reconocer su estado de miseria delante de Dios, llora su condición, lamenta su condición, lamenta no su carencia espiritual, lamenta su miseria espiritual, y eso lo mueve a ser manso. El Hijo de Dios es manso, el Hijo de Dios es misericordioso, el Hijo de Dios
está atento a la pena o la tristeza de la otra persona y no se quedan solamente en ese sentimiento, sino que trata de ayudar, trata de hacer algo para aliviar el dolor de mi hermano. Es misericordioso. El Hijo de Dios anhela, busca la justicia. Es lo que más desea, lo que debemos buscar primeramente. Es lo que justamente dice las Escrituras, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero el Hijo de Dios empieza, empieza siendo pobre en espíritu. Y de ahí viene todo lo demás. Y ahora el Señor va un paso más adelante y dice que el Hijo de Dios también es limpio, es puro de corazón. Versículo número 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Realmente los hijos de Dios, que son limpios de corazón, puros de corazón, son solamente ellos los que son bienaventurados. Únicamente ellos son bienaventurados, felices, los de limpio corazón. Ahora, ¿qué es ser limpio o puro de corazón? Eh, una definición, buscando e investigando un poco de qué es ser limpio de corazón, es una pureza que toca el centro de nuestra personalidad. Si bien conocemos que dentro del corazón salen todas las cosas. Hay pasajes en la Biblia donde mencionan todas las cosas que salen de nuestro corazón. Eh, y del corazón sale lo que realmente nosotros somos. Nosotros capaz que por fuera podemos aparentar ser otras cosas que no somos. Podemos engañarnos a nosotros mismos. No es correcto, pero podemos lograr engañarnos a nosotros mismos. Pero a Dios no podemos engañarlo. Él conoce nuestro corazón. Lo que ninguno de nosotros podemos ver del otro, solamente Dios conoce cómo realmente somos. Cómo yo me soy con los demás, cuál es mi personalidad, cuál es mi carácter. Bueno, todo eso nace del corazón. Y dice que ser limpio o puro de corazón es una pureza que toca el centro de nuestra personalidad, toca el centro de lo que nosotros realmente somos. Cuando decimos que toca el centro de nuestra personalidad, es que nosotros somos y demostramos ser hacia los demás. Es lo que nosotros demostramos ser hacia los demás. Y todo esto sale del corazón. En otras palabras, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decidimos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros sentimos, es una manifestación de lo que somos, y todo esto sale del corazón. Y el centro de lo que nosotros somos es lo que la Biblia llama el corazón. Es lo que la Biblia menciona como el corazón, lo que nosotros realmente somos. Si yo me comporto de una manera eh, mal hablado, si soy contestón, si soy una persona que se enoja rápido, si soy una persona, y yo demuestro esto día tras día, cada uno de nosotros van a poder más o menos ver cómo es mi corazón. Obviamente, si yo me comporto de esta forma, si yo actúo de una forma que ofende al otro, que ofende a Dios primeramente, se van a dar cuenta que mi corazón no es limpio como, o puro como Dios así lo demanda y lo desea. Es muy importante y vamos a leer varios pasajes en donde la Biblia nos insta a guardar nuestro corazón, a cuidar y a mantener limpio nuestro corazón. Entonces decimos que ser limpio o puro de corazón es una pureza que toca el centro de nuestra personalidad. El centro de nuestra personalidad, nuestro corazón, debe ser y mantenerse puro, limpio. Por eso es lo que Salomón nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana, fluye la vida. Pero para que eso pueda fluir como a Dios le desea, como a Dios le agrada, nosotros debemos guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida, de él fluye la vida. Debemos cuidar nuestro corazón. De allí radica realmente lo que somos cada uno de nosotros, nuestra personalidad, nuestro carácter, eh,
Todo radica en el corazón. De ahí nace todo. Pero, ¿por qué nosotros debemos cuidar nuestro corazón? Por qué motivo nosotros debemos cuidarlo? Porque si bien ahí salen nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, también de allí, ahí vive, ahí reside también, ¿qué cosa? El pecado. El pecado habita en el corazón. Es donde va primero, entra en el corazón, y vamos a leer varios pasajes donde cómo se demuestra el pecado dentro del corazón. Allí reside nuestro, en nuestro corazón reside el pecado, porque por más que nosotros seamos hijos de Dios, creyentes convertidos, le hayamos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, no es exento a que nosotros sigamos cometiendo pecado. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Por más que nosotros seamos hijos de Dios, todos los días cometemos pecado, todos los días hay pecado en nuestro corazón. Es por eso que Salomón nos dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Guarda tu corazón, que no abunde el pecado sobre todas las demás cosas, sino que manténlo limpio, manténlo puro, guarda tu corazón sobre todas las cosas. El pecado no está en nuestras manos, en las cosas que hacemos. El pecado no está en nuestra mente, en las cosas que pensamos. El pecado no está en nuestros pies, a lugares donde visitamos que no corresponden. El pecado habita, mora en el corazón. El pecado vive en el corazón. Como dice el profeta Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, dice. Habita el pecado en el corazón, aún en el corazón de los hijos de Dios, de los creyentes. Vamos a leer en Marcos, capítulo 5, perdón, Marcos capítulo 7. Acá vemos una de las tantas confrontaciones que tiene el Señor Jesús con los fariseos. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 5. Dice, le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Los escribas y los fariseos andaban detrás de Jesús, buscando ocasión de hacerle caer, a él y a sus discípulos. Llega el momento en que están comiendo y sus discípulos no se lavan las manos para comer. Y dice, acá ya cayeron, acá ya se equivocaron. Y van y confrontan al Señor con las tradiciones, con las costumbres que tenían estas personas, los ancianos, los fariseos. Y le dice, y le confronta al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas? Le dice. Para los fariseos, como todos sabemos, lo que a ellos les importa, a los fariseos y a los escribas, es el exterior. Ellos andan por las esquinas de las plazas, haciéndose ver, haciendo oraciones lindas al oído, pero que no llegan al corazón y no llegan a la presencia de Dios, pero a ellos les importa cómo lo ven los demás. Personas religiosas, personas que de carácter intachable quizás, pero su corazón está alejado de Dios. Lo más importante, su corazón está alejado de Dios. Y el Señor Jesús le responde en el versículo 15, en el versículo 15 al 23, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejaron de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis no entendéis de que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dentro de dónde? Del corazón. Nada de lo que hagamos externo contamina al hombre, sino de lo que sale del hombre. Del corazón sale todo lo que acabamos de mencionar. Y esto es una respuesta a los fariseos del Señor Jesús, hablando con sus discípulos. Ustedes no se lavaron las manos al comer, eso no te va a contaminar, eso no va a contaminar tu cuerpo, pero lo que sale de adentro hacia afuera es lo que contamina. Dijimos que el pecado no está en nuestras manos, no está en nuestros pies, no está en nuestra mente, el pecado sale del corazón. Y acabamos de leer todas las cosas que salen del corazón. Y todo radica en el corazón y se muestra en el exterior. Es lo que hacían estos fariseos. Estos fariseos hacían totalmente lo contrario. Todo lo que hacían del exterior, ellos creían que haciendo todas las cosas que hacían, su corazón iba a estar limpio, pero es todo lo contrario. Tienen que tener un corazón limpio para que de allí florezca o nazca realmente nuestro carácter, el carácter que a Dios le agrada y que quiere que nosotros tengamos y crezcamos. De dentro del corazón salen todas estas clases de maldades, de males. Acá vemos que el pecado radica en el corazón sin importar el ámbito en el que nosotros nos estemos, sin importar el contexto, la sociedad en la cual nosotros estemos. Por más que nosotros hayamos sido criados en una familia creyente y desde niños hemos ido a la escuela dominical, desde niño hemos estado rodeados de un carácter cristiano, con devocionales, yendo a las reuniones desde chico, eso no va a cambiar mi corazón. Yo puedo ser, de dentro del corazón salen todas las cosas, el pecado. Y por más que yo esté rodeado de cosas de la iglesia, de la escuela dominical, de las reuniones, mi corazón está con pecado. Otro ejemplo, los monjes se aíslan, van a monasterios, se aíslan de la sociedad, se aíslan de las costumbres pecaminosas de este mundo y se quedan aislados dentro de un monasterio. Bueno, no se van a hacer más santos por estar ahí encerrados, por aislarse del pecado, porque el pecado no entra de afuera, el pecado se exterioriza desde el corazón. No importa el ámbito en el cual nosotros nos encontremos, el pecado nace, sale, se muestra desde el corazón, porque desde ahí radica el pecado, desde el corazón, desde la caída de Adán y Eva. Y cada niño que nazca nace con pecado. Por más que se críe en un lugar cristiano, hay muchos ejemplos, muchas vidas que no se han convertido, por más que estuvieron toda su vida en una familia cristiana. Eh, Porque el pecado nace, el pecado sale de dentro del corazón. Bien, vamos a leer otro pasaje en Mateo capítulo 23. Verso 25 al 27. También hablando de los fariseos y de los escribas. Esto es para que entendamos que todos los males se demuestran desde el interior hacia afuera, desde el corazón hacia afuera. Dice verso 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero no por dentro, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miren cómo el Señor increpa esto a los fariseos y a los escribas. Dice, fariseos
y escribas hipócritas, dice, ustedes se muestran de una forma por fuera, pero por dentro son huesos muertos, de personas muertas. Ustedes se limpian por fuera, pero por dentro son vasos sucios. Primero limpien el vaso por dentro para que se vea limpio por fuera. Nos dice que primero limpiemos nuestro corazón, mantengamos nuestro corazón puro, limpio, para que nuestro exterior se vea limpio, para que nuestra personalidad, para que nuestro carácter, nuestro comportamiento se vea limpio como a Dios le agrada. No seamos como estos escribas, no seamos como estos fariseos, hipócritas, que hacen todo lo contrario. Quieren aparentar ser una cosa, pero por dentro son huesos de personas muertas, sepulcros blanqueados. No mostremos ser otra cosa que no somos, hermanos. Quizás nosotros nos podemos engañar, poder aparentar ser otra cosa, pero al Señor, a Dios no lo podemos engañar. Él mira nuestro corazón, Él mira nuestras intenciones, Él mira nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón y a Él no le podemos engañar. El Señor Jesús dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Son los limpios de corazón los que son realmente bienaventurados. Únicamente los de limpio corazón son bienaventurados. Aquellos que han sido transformados en su interior por la obra de Cristo, por la obra de gracia que hizo Cristo en la cruz. Con aquel derramamiento de sangre, como vimos esta mañana, que su sangre preciosa nos limpió, nos lavó, restauró, regeneró nuestro corazón, redimió nuestro corazón y lo transformó. Y el Señor no solamente se queda con eso, de que haya limpiado nuestro corazón, de que nos haya salvado, el Señor quiere purificar, Él quiere limpiar nuestro corazón. Evitemos ser como estos fariseos y escribas, no seamos hipócritas, hermanos. No aparentamos ser una cosa que no somos. Guarda tu corazón, dice Salomón, sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es ser limpio? ¿Qué es ser puro de corazón? Es una pureza que alcanza las partes más íntimas de nuestro ser, de lo que somos. Es una pureza que alcanza mi carácter, alcanza mi personalidad, alcanza mis obras, alcanza todas las partes de mi exterior, lo que cada uno de nosotros ve. Es una pureza, es una limpieza que alcanza todo mi ser, y se ve evidenciado, se muestra en mi exterior. No al revés, no de mi exterior hacia adentro, sino de lo que sale de mi corazón, limpio y puro, lo que yo demuestro a los demás. Es una pureza que alcanza las partes más íntimas de nuestro ser. Eso es ser limpio, básicamente, limpio de corazón. Ahora, para ir terminando, eh, ¿cómo podemos tener un corazón limpio? ¿Cómo nosotros podemos tener un corazón limpio, un corazón puro? Y hay una sola respuesta para eso. Nosotros, imposible. Por nuestros propios medios es imposible. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede limpiar tu corazón. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. El Señor Jesús hablando con Nicodemo. Vamos a ver qué es lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. El Señor Jesús acá le está diciendo a Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que ser engendrado de arriba. Eso es lo que dice literalmente del original griego. Para ver el reino de Dios tienes que ser engendrado de arriba. Tienes que sufrir una transformación tan profunda que solo puede ser efectuada desde el cielo. Y solo Dios puede hacer tal cosa. Solo Dios puede transformar nuestro corazón. Solo Dios puede hacernos nacer nuevamente, nacer de nuevo. Solo Dios puede eh, engendrarnos nuevamente, darnos un nuevo corazón, limpio, puro. Eh, ¿Saben lo que, para aquellas personas que quizás no conocen o han venido por primera vez o vienen viniendo domingo tras domingo, ¿saben lo que Dios hizo para efectuar una obra tan poderosa como hacer nacer de nuevo a alguien? Primero envió a su Hijo unigénito al mundo a pagar la deuda que el hombre había tenido contra Dios. La deuda que es imposible de pagar por nuestros propios medios, por causa de nuestro pecado. El hombre pecador está endeudado contra Dios, y esa deuda es producto del pecado que desde nacimiento todos tenemos, y es una deuda tan grande, tan vasta, que es imposible que la pueda pagar. No hay forma, no hay chance, ni obras buenas que haga en esta tierra, en este mundo, y no hay nada que por nuestros propios medios podamos hacer para poder saldar esa deuda. Hay un problema judicial contra Dios. El hombre tiene un problema judicial contra Dios. Tiene una deuda contra Dios y alguien tiene que pagarla. Bueno, Cristo vino al mundo y Él pagó esa deuda. Él tomó nuestro lugar. Dios hecho hombre, hecho carne, bajó a este mundo y en la cruz del Calvario pagó esa deuda. Pagó esa deuda que era imposible de pagar por nuestros propios medios. Él la pagó. Él cargó nuestra deuda, nuestro pecado, lo cargó sobre sí mismo. Y muriendo y sufriendo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, pagó nuestra deuda. Pero Él no vino solamente a pagar nuestra deuda, Él vino a salvarnos. Él vino a salvar a los pecadores. Y vamos más todavía, Él no vino solamente a salvar a los pecadores, sino que Él vino a purificar los corazones de sus hijos, aquellos salvados, aquellos convertidos. Él vino a purificar y a limpiar su corazón y a mantenerlo limpio, puro. Ese es el propósito de la bienaventuranza. Felices aquellos que mantienen su corazón limpio, que mantienen su corazón puro, porque solamente ellos van a ver a Dios. Solamente ellos, felices, van a ver a Dios. El Señor Jesús vino a este mundo hecho hombre, perdón, Dios vino a este mundo hecho hombre, hecho carne, a morir por cada uno de nosotros, a saldar esa deuda, a purificar nuestros corazones, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Quiero que veamos un último pasaje para terminar en Hechos capítulo 16. Verso 25. Es una historia muy conocida que mencionamos hace un ratito. Es cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos, dice el verso 25 del capítulo 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estando en prisión, en la cárcel. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto es lo que cada uno debemos preguntarnos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este carcelero, que seguramente podemos llegar a imaginar que era uno de los que estaban azotándole a Pablo y a Silas antes de meterlo a prisión, viendo lo que había sucedido, viendo el corazón de Pablo y Silas, de que tenían la oportunidad de irse, tenían la oportunidad de escapar de la cárcel, no lo hicieron. Y cayó rendido el carcelero, viendo la obra del corazón limpio y puro de Pablo y Silas, les dijo, rendidos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y les responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este carcelero creyó, se arrepintió, creyó en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, eh, no solamente él, sino que toda su casa. Y dice al final, y se regocijaron, porque habían creído a Dios. Quiera Dios en esta noche, a esta hora, si hay alguna persona que no le conoce como su único y suficiente Salvador, que quiere tener un corazón limpio, un corazón puro, primeramente reconoce tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y reconócele a Él, que Él es el único que puede saldar toda tu deuda, la deuda que no puedes pagar por tus propios medios, que nosotros no pudimos pagar por nuestros propios medios, pero solamente Cristo y gracias a la obra efectuada en la cruz, una vez y para siempre, el Señor Jesús puede limpiar tu corazón, puede transformar tu corazón de todos tus pecados y vas a sentir verdaderamente la felicidad de ser bienaventurado por tener un corazón limpio, un corazón puro. Y no solamente eso, sino que dice el pasaje, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiera Dios bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por estos momentos que hemos podido